Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Primera de Corintios, capítulo 15. Dios bendiga a las personas que esta noche están aquí, quizá por primera o segunda ocasión. La Biblia dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí da Pablo el orden, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Segundo, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y aquí del orden de las personas a quien apareció, entre algunos de ellos. Apareció a Cefas, después a los 12. Cefas es el apóstol Pedro. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Vamos a orar, hermanos. Muchas gracias, Dios, por tu palabra, por la hermosura de tu palabra, Señor. Esta noche hemos venido para adorarte, rendirte culto y adoración. Gracias por darnos esa bendición, esa oportunidad. Dios, bendice a tu pueblo esta noche, los que están aquí y los que están a lo lejos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ocupen su lugar, por favor. Quiero leer una porción más, ya que usted está sentado, en el libro de los Hechos, capítulo 1, los primeros 3 versículos. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3 dice: a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esta mañana hablábamos sobre la importancia de la resurrección, o la victoria de la resurrección. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, venció, conquistó el pecado, lo venció ahí en esa cruz, en esa cruenta cruz. Pero cuando Él resucitó de entre los muertos, le puso el pie en el cráneo a Satanás y a la muerte. Desde la antigüedad, Dios había dicho en el huerto del Edén que la consecuencia de tomar de aquel árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, traería como consecuencia la muerte. Le dijo el Señor: el día que de él comieres, le dijo a aquella primer pareja, ciertamente morirás. Cuando el pecado fue consumado, quizás Satanás pensó que no había oportunidad para los seres humanos, porque para él no la hubo, porque nació el pecado en él, en su soberbia y en su engreimiento de querer ser igual que Dios. Pero Dios ya tenía la salida, y ahí Dios habló acerca de una persona
nacida de la simiente de la mujer, que vendría a conquistar, aleluya, al pecado, a la muerte, y que le pondría el pie en el cráneo a Satanás, la serpiente antigua. Cuando dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús muere, es llevado a una tumba, a la tumba de José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre rico, un hombre acaudalado, que le prestó su tumba para que ahí pusieran el cuerpo del Mesías, del Señor Jesús. Los discípulos pensaban que se había acabado todo. No se recordaban todas las promesas que Él les había hecho. Y algunos de ellos regresaron a pescar, incluyendo el apóstol Pedro. Y había un ambiente, gloria al Señor, de inseguridad. Pero al tercer día, después de muerto, la Biblia dice que fueron las mujeres las más valientes. Denles un aplauso a las mujeres, hermanos, por favor. Y fueron a buscar al huerto donde había sido puesto, ahí en el Gólgota, donde había sido puesto el cuerpo del Señor, el cuerpo del Maestro. Cuando ellos llegaron esa mañana del primer día de la semana, la Biblia dice que ya Dios había mandado a un ángel poderoso, y había rodado la piedra, se había sentado sobre ella, y había salido majestuoso el Hijo de Dios, y ellas llevaron la noticia a los discípulos. Algunos de ellos creyeron, otros no. La Biblia dice que vino Pedro y Juan corriendo a la tumba, y como Pedro estaba más viejito que Juan, dice la Biblia que Juan llegó primero, pero no entró. Y como Pedro era intrépido, estaba en la tumba viendo, Pedro le pasó aquí por abajo del sobaco y se metió a ver dónde estaba el cuerpo del Señor. Pero no estaba ahí. Los ángeles hablaron y dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús, el Hijo de Dios, estaba vivo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Y la Biblia dice, hermanos, que comenzó Jesús a aparecérselos a los discípulos durante 40 días. El apóstol Pablo nos da aquí alguna lista de personas a las cuales el Hijo de Dios se les apareció. Nunca en la historia de la humanidad, nunca se había levantado un hombre de la muerte para no morir jamás. Pero el capítulo 25 de Isaías, el versículo 8, tenía una promesa. Aleluya, dice, aleluya, destruirá a la muerte para siempre. El salmista también había dicho: no vas a dejar mi alma en el Hades, ni vas a permitir que tu santo vea corrupción. El cielo estaba atento a las horas, al momento en el cual él tenía que despertar, o mejor dicho, levantar al Mesías. Y cuando el cielo dijo y llegó la hora, la Biblia dice que los ángeles vinieron aquí a hacer ese trabajo, y que el mundo entero, aleluya, conoció que Cristo está vivo. Por tanto, hermanos, usted y yo no servimos a un Dios muerto, servimos a un Dios vivo, que vive y reina por todos los siglos. Qué tristeza sería que un día como hoy estuviéramos lamentándonos que el Mesías murió y que ahí están sus restos en la tumba, ahí en el Gólgota, en la tumba aquella, en el huerto donde cerca donde estuvo su cuerpo crucificado. Qué triste sería rebajarnos al nivel de cualquier otra religión. La diferencia de los evangélicos, de los creyentes en Cristo, de todos los demás,
es que los demás sirven a un Dios muerto, y todos los que creemos que Cristo se levantó servimos a un Dios vivo, un Dios que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿Sabe que yo he analizado en la Escritura y me doy cuenta que Cristo nunca predicó en un funeral? Nunca, 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 nunca. En las ocasiones cuando él entró al campo de la muerte, entró para volver a la vida a las personas a las cuales él se encontró. Número uno, al hijo de la viuda de Naín. La Biblia dice que venía un cortejo con un cuerpo de un niño que había muerto. La madre de él lloraba. Él también, el cortejo lloraba, pero encontró otro cortejo. Uno traía la muerte o un muerto, el otro llevaba o iba siguiendo al autor de la vida, a Jesús. Cuando se encuentran en el camino, la Biblia dice que Jesús detuvo aquel cortejo y le dijo a la mujer: no llores. Y al niño le dijo: levántate. Aleluya. Y la mujer aquella, imagínese el momento cuando ella vio levantarse a su hijo. El único hijo que tenía era viuda. Aleluya. Pero ese día, aleluya, aquel niño volvió a la vida, porque estuvo frente al autor de la vida. Y en Cristo no hay muerte, hay vida y vida en abundancia. Lo encontramos también en el caso de la hija de Jairo, una jovencita de aproximadamente 12 años. Mandaron buscar al Mesías, al maestro, y cuando estaban allá buscándolo, de pronto le dijeron: ya no lo molestes, ya se murió. Jesús va a la casa de Jairo. Dice la Biblia que le habla a aquella niña y la levanta. Vuelvo a repetir: Jesús, hermanos, no es o nunca estuvo predicando en algún funeral, porque Jesús es el autor de la vida. El día que tú te convertiste, pasaste de muerte a vida, pasaste de las tinieblas a la luz. Ese día, desde el primer día que tú te convertiste, tienes garantía de vida eterna. Aleluya. Si llegara el momento y Dios nos llamara a su presencia, tenemos la bendición de estar entre el grupo de los redimidos, que estaremos alabando a Dios, a un Dios vivo, vivo, que vive y reina por todos los siglos. Pero quizá uno de los momentos cumbres en el sentido de la muerte fue el caso de Lázaro de Betania. La Biblia relata en el capítulo 11 del libro de Juan que Lázaro había enfermado y mandaron llamar al maestro, a Jesús. Él era un predicador itinerante, estaba hoy aquí, mañana allá y pasado en otro lado. Y la noticia que le mandaban era: al que tú amas está enfermo. Esa noticia tenía que conmoverle, porque era su amigo, era su amado amigo, era Lázaro su amigo. Sin embargo, la Biblia dice que deliberadamente se esperó. Y llegó cuando ya Lázaro tenía 4 días de haber muerto. Ya no había esperanza, ni científicamente, ni clínicamente, ni de ninguna forma había esperanza. Marta, cuando sale a encontrarlo ahí en la aldea de Betania, le dice a Jesús, y mire que los judíos, cuando ellos se encuentran,
se dicen cómo estás tú, cómo está tu familia, cómo están los patos, las gallinas, los caballos, los borregos. Es un protocolo enorme. Pero Marta, dolida en el corazón, le dijo a Jesús: si tú hubieras estado aquí sin ningún protocolo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo decía con aquel corazón dolido. Su hermano se había muerto, estaba en la tumba, ya no había esperanza, tenía 4 días. Jesús habla unas palabras que ningún otro ser mortal, llámese como se llame, sea el líder religioso que sea, del tiempo, de la época que sea, del continente que sea, nadie puede decir estas palabras, porque nadie tiene ni la capacidad, ni el tamaño, ni la autoridad para decir: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La diferencia en el pueblo evangélico es que su piedra fundamental es la doctrina de la resurrección. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Y Pablo dice, habló muchas veces, y Jesús, este es un documento fidedigno escrito por gentes que vivieron en su época y que nadie pudo refutar con ningún argumento, ni nadie pudo decir que no había sucedido, porque el apóstol Pedro predica ante la multitud en la ciudad de Jerusalén donde lo habían crucificado, y les dice frente a todos los líderes religiosos: señores, al que ustedes crucificaron, Dios lo levantó de los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Y lo dijo en la misma ciudad de Jerusalén, y nadie le refutó el argumento a Pedro, porque esto se supo en todo Jerusalén y se ha sabido en el mundo entero: Jesucristo vive, Él está vivo, sentado a la derecha del Padre. Y dice la Biblia, el escritor Lucas, el médico amado, le dice a un tal Teófilo, en el primer tratado, ¿cuál es? Es el Evangelio de Lucas, es el primer tratado. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y aquí viene lo que dice este escritor: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, o sea, que no tenían forma de negarse, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hay 2 personas que me llaman mucho la atención en este tema. La primera de ellas, lo que dice aquí el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, dice: apareció también a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Era el hermano del Señor. Se le apareció después de haber sido muerto. Al tercer día se levanta y le dice a Jacobo, le habla a su hermano. Y Jacobo, que después fue uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén, estuvo dispuesto a dar la vida, y todos los discípulos dieron su vida. Hubieran estado locos, repito, locos, si ellos no estuvieran estado seguros
de que Cristo estaba resucitado, pero estaban tan seguros, tan firmemente seguros, que todos ofrendaron su vida, no por un Cristo muerto, sino por un Cristo vivo que estuvo hablando con ellos durante 40 días. Denle esa fuerte aplauso al Señor. Y el otro testigo es el mismo apóstol Pablo. Pablo no creía, era un incrédulo. Pablo no era una perita en dulce. Él perseguía, maltrataba a los cristianos, hombres y mujeres. Los apresaba en su celo de pensar que estaban locos, que no tenían la razón. Pero un día, yendo con esa consigna en el camino rumbo a Damasco, se le aparece Jesús en la mitad del camino y Pablo cae de la cabalgadura y oye la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo quedó tan impactado que le dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, por eso Pablo, cuando testificaba y toda su vida, estaba tan seguro de lo que él estaba haciendo, de que Cristo estaba vivo, porque él lo encontró, él lo miró, él tuvo un encuentro con él escuchó su voz. Muchas veces Jesús estuvo cerca de él. Aleluya. Por tanto, aleluya, este es uno de los testigos claves de que Cristo estuvo vivo. ¿Y qué digo estuvo? Está vivo, está hoy sentado a la derecha de Dios. Denle el aplauso fuerte al Señor, hermano. ¿Y qué está haciendo Jesús ahí a la derecha del Padre? ¿Qué está haciendo Él? El apóstol Juan dice que tiene un ministerio muy importante. Dice Juan de la siguiente manera: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por si usted no lo sabía, todos los días Satanás se presenta ante Dios y lo acusa a usted y dice: te falló, déjame terminarlo, déjame acabar con él o con ella. Pero a la derecha de Dios está Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Le enseña las manos al Padre, le dice: Padre, yo di mi vida por él. Este no le puede poner la mano encima, es mi propiedad. Yo lo compré en la cruz a precio de sangre, no lo puede tocar. Dele fuerte el aplauso al Señor, hermano. Por tanto, usted y yo no servimos a un Dios muerto. Hermanos, pobrecitos los que tienen que ir a visitar la tumba de Buda. Dicen que nada más hallaron un diente, fue todo lo que hallaron de él. Pobrecitos. Pobrecitos los que tienen que ir a visitar la tumba de Mahoma. Ahí están los huesitos calcinados. Pobrecitos los que tienen que visitar las tumbas de sus líderes. Yo he estado en la tumba de Jesús y he visto que está vacía, y que los ángeles han dicho: no busquen entre los muertos al que está vivo, ya no está aquí, ha resucitado. Señores, usted y yo servimos a un Dios que está vivo, que venció la muerte, y eso te da la garantía de tu resurrección. Si Cristo no estuviera vivo, hermanos, yo estuviera vendiendo chicles o manzanas en un quiote, cualquier cosa, menos predicando.
yo no tendría por qué predicar un evangelio de muerte. Me daría vergüenza. Hay de aquellos que predican un evangelio de muerte. Yo predico un evangelio de vida, porque mi Dios vive, Jesucristo vive, conquistó la muerte, venció la muerte, se le burló a la muerte, dejó la tumba vacía y dijo: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Él es la garantía de tu resurrección. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Se nos ha ido el tiempo, hermanos. Yo creo que, bueno, muchos de ustedes están de vacaciones, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Quiero que se ponga de pie, por favor. Esta noche.